Que la paz de Dios el Padre, Juan Pablo II, y el amor de su Hijo Cristo Jesús, Benedicto XVI, les acompañen. Estaremos hablando del tema la resurrección y la vida. Para los que son nuevos en visitar nuestro canal, ¿por qué le llamamos a Juan Pablo II que es Dios y a Benedicto XVI que es Jesucristo? La respuesta está en 1 de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne es Juan Pablo II, justificado en el Espíritu. El Espíritu Santo es el Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Visto de los ángeles. Nosotros somos los ángeles que lo hemos visto. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo. Recibido arriba en gloria. Por eso es muy importante conocer quiénes son los promotores de la vida y se manifestaron gloriosamente, como los sumos pontífices, nuestro Padre Dios Juan Pablo II y nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI. ¿Cuál fue el propósito principal que tuvieron ellos para encarnarse? Primeramente, nuestro Señor Cristo Jesús dice, en el Evangelio de Juan capítulo 9, verso 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y nuestro Dios Juan Pablo II dice, en Sofonías capítulo 3, verso 8, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Es por eso que al principio del pontificado de Juan Pablo II, Dios comenzó la reunificación de Europa, lo que ahora conocemos como las Naciones Unidas. Efectivamente, a eso vinieron, pero principalmente su aparición como hombres en esta tierra fue con el propósito de sellar a sus redimidos, para hacerlos aptos para la vida eterna, y también dar la entrega al anticristo, para que también el anticristo marque a los que son de su propiedad, en la derramación y consumación, en el fin de la ira de Dios. Y cuando se cumpla el tiempo, Dios Padre Juan Pablo II y su Hijo Jesucristo Benedicto XVI resucitarán de los muertos, y ellos traerán la verdadera paz a este mundo, esa paz que tanto necesita el mundo y que no puede dar. Porque en estos días los gobiernos dicen paz, paz y no hay paz. Porque en estos momentos el que está reinando y gobernando el mundo es el anticristo, el Papa Francisco. Él representa la muerte y cuando está reinando la muerte no puede haber paz. Por eso el dador de la vida, Juan Pablo II, que es Dios Padre, se encarnó y nació en el año 1920 en Polonia, con el nombre de Karol Wojtyla. 7 años después, nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI se encarnó por segunda vez, esta vez en Alemania, en el año 1927. Dice la Biblia que ellos vendrían a hacer esta obra en los últimos tiempos, que son nuestros tiempos. Ellos estuvieron por 23 años trabajando juntos en el Vaticano,
Dios Padre Juan Pablo II como sumo pontífice y nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI como prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, acomodando todo para la aparición del Anticristo, que es el Papa Francisco. ¿Por qué tendría que venir el Anticristo del mismo Vaticano II? Porque así estaba profetizado en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Le llama al Anticristo al Papa Francisco la bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Las cabezas son los papas, sumos pontífices. Se les llama vicario de Cristo. Significa que hacen las funciones de Cristo. Ese es el nombre blasfemo, porque esto para muchas religiones es una blasfemia, porque piensan equivocadamente al confundir que el sumo pontífice se está haciendo pasar por Cristo, y no es así. Está haciendo las funciones que hizo Cristo. La última cabeza es el Papa Francisco. Está como vicario de Cristo, pero él es el Anticristo. En la soberanía y omnisciencia de Dios, lo que está sucediendo en el Vaticano tenía que cumplirse, porque ya estaba escrito en la palabra de Dios que todo iba a acontecer así, cuando se cumpliera este tiempo. Hablando de tiempo, en el tiempo de hace más de 2000 años atrás, los judíos a nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI lo confrontaron una de tantas veces para hallarle en una falta, y nadie le podía prender hasta que llegara su hora. En el Evangelio de Juan capítulo 8, versos 21 en adelante, otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme,
porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os hablo la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Y a mí porque digo la verdad no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amados hermanos, el que envió al Señor Jesucristo Benedicto XVI y también le entregó el reino cuando se fue de su cuerpo en el año 2005 y lo eligió como sumo pontífice del Vaticano, es el verdadero Dios y la vida eterna, Juan Pablo II. Dice la Escritura que si no creemos en el enviado de Dios, que es Jesucristo, y ahora con su nombre nuevo que vino, Benedicto XVI, ahora que se manifestó, no tendremos el perdón de nuestros pecados, porque si no creemos que Benedicto XVI es el Señor Jesucristo, en vuestros pecados moriréis. También el Señor dice que el que guarda su palabra nunca verá muerte. Guardar su palabra es conocer y adquirir la sabiduría. La sabiduría de Dios es nuestro Señor Jesucristo,
Benedicto XVI. Lo dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Aquí, quien está hablando es el Señor Jesucristo. Benedicto XVI. Y el evangelista Lucas, que fue inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que el Señor es la sabiduría de Dios. En otras palabras, si ya conocemos al Señor, que es Benedicto XVI, en nuestros tiempos, estamos guardando su palabra y tenemos la vida, que es el Señor. Lo contrario, si rehusamos creer en que el Señor Jesucristo es Benedicto XVI, no estamos creyendo en el verdadero Dios y tampoco tenemos la vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Abraham miró al Señor. También Abraham ya sabía de su segunda encarnación y ya había visto el día de su segunda resurrección, en su venida, y lo vio y se gozó. Porque nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y Dios le concedió a Abraham mirar al Señor en visión, en el final de los tiempos. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, les dijo a los judíos en el Evangelio de Juan capítulo 8, versos 31, 32 y 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdad es el Señor Jesucristo, Benedicto XVI, porque Él es el camino, la verdad y la vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sí, porque en el principio era el Verbo encarnado, y el Verbo encarnado esta vez era con Dios. Estuvo al lado de su padre Juan Pablo II, Dios mismo, como prefecto de la doctrina de la fe, por 23 años a su lado. Y el Verbo era Dios, el Hijo de Dios, y vino con el nombre de Dios. El nombre de Dios es bendito, significa benedicto. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo en tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, ha juzgado ya en este tiempo a la humanidad, a unos dándole la retribución de vida y a otros retribución de condenación.
Crean que nuestro Señor Jesucristo es Benedicto XVI, porque si rehusas creer en el Hijo, no verás la vida, sino que la ira de Dios está sobre ti. En 1 de Juan capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. De esta manera, nosotros los que estamos en este tiempo, que creemos en la manifestación de Dios mismo, Juan Pablo II, y también la manifestación de nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI, los reconocemos que son ellos. De esa manera, también nosotros tenemos comunión con los apóstoles, porque estamos en el verdadero y en el verdadero Dios, la vida eterna, porque ellos también conocieron a nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI, murió y resucitó y se les apareció por 40 días y comieron con él. También cuando lo reconocemos, que ahora vino como Benedicto XVI, el nombre nuevo que le dio su padre Juan Pablo II, de esta forma nos bautiza con el Espíritu Santo y nos alimenta con su palabra verdadera, para hacernos como trigo maduro, hasta el día que nuestro padre Juan Pablo II lo vuelva a resucitar y el Hijo le entregue el reino al Padre, después que ya todo sea cumplido proféticamente. Ellos volverán a levantarse y nosotros sus redimidos reinaremos con Él por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Finalmente el apóstol Pablo dice de nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI, llamado la resurrección, en el libro de los Hechos, capítulo 17, del 29 al 32. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto es Benedicto XVI, que ha hecho juicio y justicia. El varón a quien designó Dios, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI. Y nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbraré, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén.